A continuación voy a explicar un modelo de ejercicio de trabajo mecánico sobre un plano inclinado. Se nos presenta el siguiente problema, el cual nos dice que una fuerza de impulsión de 80 newton mueve un bloque cuyo peso es de 40 newton hacia arriba por un plano inclinado a 30 grados, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinético es de 0.25 y la longitud del plano es de 20 metros. Determine el trabajo resultante. Entonces podemos ver aquí el gráfico que nos presenta y aquí tenemos el objeto, su peso 49 newton, más bien estos son los datos, la fuerza de impulsión que es la que va a jalar arrastrar el bloque sobre el plano, la distancia, el recorrido que va a hacer el bloque desde la base hasta la cima, 20 metros, el ángulo 30 grados y el coeficiente de fricción cinético que es de 0.25, que nos indica la aspereza de la superficie. Nos pide calcular el trabajo resultante. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que participan en este sistema. Entonces, para calcular el trabajo resultante, es el trabajo que se tiene que realizar para vencer el trabajo que realizan todas las fuerzas. Es decir, el trabajo extra más bien que se tiene que hacer para poder mover, es decir, además de vencer el trabajo que realizan todas las fuerzas, poder mover el bloque y llevarlo hacia la cima. Por lo tanto, el trabajo resultante es igual a la fuerza resultante por el desplazamiento. Entonces necesitamos saber cuál es la fuerza resultante. Y la fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas en la componente rectangular en X. Entonces tenemos la fuerza de impulsión, es una fuerza positiva. Luego tenemos la fuerza de fricción, que actúa en sentido opuesto al movimiento del cuerpo. La denotamos con Fk. Por acá tenemos el cuerpo. Entonces vemos que el peso del cuerpo siempre va hacia el centro. Eso genera dos componentes rectangulares, ya que la inclinación del plano pues produce este ángulo que está acá, que es igual a este, que sería de 30 grados. Entonces las dos componentes rectangulares del peso son P sub y y P sub x. Luego tenemos la fuerza de reacción o fuerza normal que va sobre la misma línea de acción del peso en y. Para determinar el peso en x, que es un peso horizontal que actúa en este caso en sentido opuesto al movimiento del cuerpo, igual que la fricción, entonces tenemos que P sub x es igual al peso por el seno de 30 grados. Por el seno porque en este caso P sub x es el cateto opuesto al ángulo. Si calculamos P sub x, tenemos que el peso es 49 por el seno de 30, que es 0.5, y eso nos da 24.5 newton. Luego tenemos lo que es la componente rectangular en y o P sub y está dada por el peso por el coseno de 30 grados. Por el coseno porque en este caso P sub y es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Entonces multiplicamos 49 por el coseno de 30, que es 0.866, y eso nos da 42.9 newton. Si aplicamos la primera condición del equilibrio en el eje Y, vemos que la fuerza normal es una fuerza positiva, en cambio P sub y es negativa. Entonces lo igualamos a 0 y tenemos que la fuerza normal es igual a P sub y. Por lo tanto, la normal va a ser igual a P sub y, que es 42.9 newton. Entonces, hasta aquí hemos determinado las fuerzas que actúan, que intervienen más bien
en el sistema. Entonces tenemos lo que es la fuerza que impulsa el cuerpo, tenemos el peso horizontal, P sub X, y tenemos la fuerza normal, que es igual a P sub Y, con el objetivo de encontrar la fuerza de fricción. Para encontrar la fuerza resultante, sumamos todas las fuerzas que son la fuerza de impulsión más la fuerza de fricción o de rozamiento, que sería negativa, más el peso horizontal, que en este caso también es negativo. Solamente nos falta determinar la fuerza de fricción, porque ya tenemos la fuerza de impulsión y tenemos P sub X. La fuerza de impulsión nos dice el problema que es de 80 newton. Vamos a determinar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento del cuerpo y está formado por el coeficiente de fricción cinético, en este caso por la fuerza normal, y lo multiplicamos por el coseno de 180 por actuar en sentido opuesto al desplazamiento. Coeficiente de fricción es 0.25, la fuerza normal es 42.9 newton, coseno de 180 menos 1, por tanto la fuerza de fricción es menos 10.6 newton. Ya tenemos todas las fuerzas, ahora aplicamos la sumatoria de ellas, la fuerza resultante, que sería la fuerza de impulsión 80 newton menos 10.6 newton menos 24.6 newton. La fuerza resultante nos dará 44.9 newton. Para encontrar el trabajo resultante multiplicamos la fuerza resultante por el desplazamiento y resulta que la fuerza resultante es 44.9 newton por 20 metros y eso nos da 898 joules. Es el trabajo resultante y es el trabajo que permite mover el cuerpo desde la base del plano hasta la cima. Otra forma de calcular el trabajo resultante es calcular todos los trabajos por separado y luego sumarlos. Por ejemplo, el trabajo realizado por la fuerza de impulsión es 80 newton por 20 metros, nos da 1600 joules. Luego calculamos el trabajo realizado por la fuerza de fricción, que sería menos 10.6 por 20 metros y eso nos da menos 212 joules. Luego calculamos el trabajo realizado por el peso horizontal, P sub X, y eso sería 24.5 por 20 metros, eso nos da 490 joules, que por cierto también es negativo. Entonces luego hacemos la suma, 1600 joules menos 212 joules más menos 490 joules. Eso nos da un total de 898 joules y vemos que coincide con la respuesta que teníamos anteriormente. Entonces cualquiera de las dos maneras es útil para calcular el trabajo resultante.